Cuidar nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental, a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy, presenta Salud y Nutrición. Estamos listos para arrancar nuestra entrevista de esta tarde. Ya nos acompaña aquí en cabina el doctor Haroldo Cabrera Mancio. Mi querido doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias, bastante bien, tranquilo, hablando un poquito aquí de las cosas nacionales. Poniéndonos al Pero día, sí. Hoy nos compete un tema interesante, como siempre algo novedoso que quiero yo traer a colación aquí a nuestro público, y es cómo los microbios que colonizan todo el tracto gastrointestinal tienen una comunicación bidireccional con el cerebro. ¿Cómo se efectúa esta comunicación? ¿Y qué tiene que ver? ¿Para qué sirve? O si es que no sirve. Claro. Ese es el tema de hoy. El eje microbiota, intestino, cerebro y pues todas sus implicaciones. Quiero comenzar explicando un poquito los términos, porque hemos oído ya en algunos programas microbioma, microbiota, bueno, ¿de qué estamos hablando? El término microbioma va a incluir todos los microorganismos que se llaman procarióticos y eucarióticos, y también, eso es clave, por eso se llama microbioma, todo su material genético. Y en realidad estamos hablando de todos los microorganismos que están presentes en los diferentes ecosistemas del cuerpo, en la boca, en el recto, en todo el intestino, en la garganta, en la piel, incluso en las vías urinarias, lo que le llamaban las floras. Pero cuando se incorpora el material genético se llama microbioma, y que es un término más moderno, más completo y como que tiene más impacto. Sin embargo, el término microbiota, que es el que voy a traer a colación el día de hoy, se sigue utilizando. Y ese término simple y llanamente incluye al total de la población de microorganismos presentes en todos los ecosistemas del cuerpo, sin el material genético, son todos los microorganismos. Y también voy a hablar más adelante de otros términos, que es prebióticos, probióticos y simbióticos. Okay. Voy a explicar un poquito lo que es más común escuchar, lo que son los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que se ingieren en cantidades adecuadas y que van a aportar beneficios para la salud de quien los consume. Van a ser bacterias, levaduras que están presentes en alimentos o en suplementos dietéticos o en leches fermentadas. Vamos a hablar quizás, si nos da tiempo, un poquito de toda esta historia de las leches agrias y cómo se empezaron a usar desde mucho tiempo atrás, desde tiempos ancestrales, para tratar principalmente enfermedades gastrointestinales. Bien, las bacterias, desde todo el tiempo que tiene el hombre de caminar sobre la faz de esta tierra, nos han colonizado, primero como parásitos, o sea, capaces de producir una enfermedad e incluso la muerte, pero también nos han colonizado como mutualistas, que es otro término, que más bien significa que dos tipos de microorganismos se ayudan mutuamente, ya sea que dependan o no dependan el uno del otro, pero no se hacen daño. Existe también el término comensal. Eso lo estudiamos mucho en la universidad en los primeros años. Hay algunos microorganismos comensales que los diferenciábamos de los parásitos, porque por ejemplo las amebas, en especial la ameba histolítica, la que produce la disentería, es un parásito, o la tricomona vaginalis también es un parásito. Pero el Blastocystis hominis, todavía me recuerdo ese nombrecito, es un parásito, bueno, no es un parásito, es un pequeño habitante del intestino, pero que no hace daño. La característica del parásito es que haga daño, y el Blastocystis no hace daño, sino que se aprovecha de ciertas facilidades, nutrientes que le presta el intestino, pero no lo daña. Eso se llama comensal. Okay. Pero el tema de hoy vamos a hablar de cómo la microbiota, o sea, el conjunto de todos los microorganismos que nos colonizan, van a ejercer un tipo de acción mutualista con nosotros. Y es importante mencionar
que la cantidad de microorganismos que nos colonizan exceden 10 veces más a las mismas células del cuerpo, o sea que hay más microorganismos que células. La población de microorganismos, nada más y nada menos, son 10 por 10 a la 14, es un número de muchísimos ceros, y que supera 10 veces más a la cantidad de células. Y también en peso, la masa de microorganismos que colonizan el intestino pesa entre 1.5 a 2.5 kilos. Imagínate. Y ahí hay un sinnúmero de habitantes, hay nombres como bacteroitetes, como firmicutes, como actinobacterias, son un montón de nombres, y como esto no es una práctica de la universidad, pues no lo voy a agotar a ustedes, a cansar con mencionar los nombres, pero sí quiero platicar un poco de por qué ejercemos o mantenemos un tipo de convivencia mutual con microorganismos, porque el cuerpo necesita metabolizar ciertas sustancias que no son capaces de hacerlo por sí mismo, y eso lo hacen las bacterias que colonizan el intestino. Y también en los últimos años se ha descubierto que este tipo de funciones que tiene toda la microbiota va a tener un papel importantísimo en el cerebro. Y eso viene desde la época del nacimiento, desde los recién nacidos. El recién nacido va a tomar de su madre los primeros microorganismos para colonizarlo. Y eso va a estar relacionado íntimamente con el desarrollo de su cerebro. Por eso es que ahora se habla de cómo prevenir el Parkinson, que está claro que está totalmente relacionado con variaciones en la microbiota intestinal. Tanto así que hay estudios que dicen de que podríamos en un momento dado tratar a los pacientes con una inclinación a padecer de Parkinson con microorganismos vivos, con colonizar de nuevo toda su microbiota que está alterada desde el momento de su nacimiento. Por eso es que discutíamos hace unos días en sala de operaciones el incremento, que nadie puede negarlo, de las cesáreas programadas, porque en el pasado pues la cesárea ascendía a un 6, a un 8%, estamos hablando hace 40 años, y poco a poco ese porcentaje ha ido aumentando, de tal suerte que hoy día en instituciones públicas ese porcentaje roza el 20%, una de cada 5 mujeres es cesarizada, y en lo privado no, digamos, casi un 80%. Varían, porque puede ser ese porcentaje en la capital, que es lo que yo conozco, en el interior tal vez menos, pero sí es indudable que el porcentaje ha aumentado. Entonces discutíamos qué va a pasar con la colonización necesaria de los recién nacidos, que se aprovecha cuando pasan el canal vaginal. Ese es uno de los objetivos importantes. Esa flora que está en la vagina va a permitir al niño crear todo su sistema inmunológico inicial y también desarrollar de una manera saludable y adecuada su cerebro. Y entonces hay un grupo de colegas costarricenses que se les ocurrió algo bastante elemental y sencillo, que yo se los compartía y que de hecho ya lo estamos haciendo, y que es que previo a la asepsia, o sea, a la desinfección de todo el abdomen de la señora que va a ser cesarizada, se introduce una gasita estéril en la vagina para tomar secreciones vaginales frescas. Cuando nace el bebito, se entrega esa gasita al pediatra para que él la unte por toda su boquita y de sus alrededores, por la nariz, y de esa manera ese recién nacido va a entrar en contacto con esa flora sana que le va a permitir tener pues mejores posibilidades tanto en su sistema inmunológico como en el desarrollo de su cerebro. Claro, pero cuando a veces no siempre se ha tenido conocimiento de esto, y como usted decía, se fue como popularizando un poco todo esto de la cesárea. Hay gente que también lo pide o esa es su opción. Es bueno tener este conocimiento, doctor, para saber por qué es que se hace la invitación. Obviamente no todas las mujeres van a poder tener un parto normal, pero si se hace por cesárea, también tener conocimiento de todo esto, porque a veces pensábamos que era pues lo mismo, solo que nacía de diferente forma.
pero que no iba a haber ninguna repercusión, y ahora hay muchos estudios, no solo a nivel físico, también a nivel emocional, incluso de cómo esto cambia de una cosa a la otra. Antes pensábamos que no pasa nada, a la larga nació y está bien, y está bien de salud, y aquí estamos, ya tiene 5 años el niño. Pero no es así, definitivamente que no es así. Se ha estudiado, se ha observado que estos niños tienen menor desarrollo del sistema inmunológico, los que son cesarizados, tienen también mayor incidencia de problemas como autismo, como déficit de atención, hiperactividad. Ahora es una epidemia prácticamente en las escuelas, en los colegios, de estos niños incomprendidos que tienen una inestabilidad en su sistema nervioso que no les permite enfocarse, por un lado, y por otro lado que les favorece la ansiedad y la hiperactividad o la depresión, porque también las emociones están totalmente relacionadas con los estados de los neurotransmisores cerebrales que se van a afectar por una mala microbiota, porque definitivamente hay una conexión, que es lo que vamos a platicar hoy, intestino-cerebro. Este eje está conformado por la microbiota, que ya la he mencionado varias veces, por el sistema nervioso entérico. ¿Qué quiere decir esto? Que el intestino tiene un sistema nervioso propio, el cual va a tener una función muy importante, y la cual es regularizar los movimientos intestinales, favorecer la nutrición de todo el intestino, la mucosa intestinal, mejorar el mecanismo de barrera de esa mucosa, y también nutrir todo el intestino y favorecer el desecho adecuado de todo lo que no nos sirve. Ese sistema nervioso entérico está intercomunicado con el sistema nervioso autónomo, que es parte de la comunicación con el cerebro, que es la parte voluntaria y la parte involuntaria, que se llama simpático y parasimpático. También con el sistema neuroendocrino, neuro de sistema nervioso, endocrino de hormonas, porque hay una comunicación directa con la hipófisis, con el sistema límbico, que es el que encargado de todas las emociones. Eso está en el cerebro, abajo del cerebro. Y a partir de aquí se van a liberar hormonas que tienen la función de estimular o bloquear a ciertos órganos diana, como lo son las gónadas, por ejemplo, los ovarios, o también los testículos, o también el páncreas, por ejemplo. Entonces, todos estos señalizadores hormonales también van a tener una función en el intestino, porque el intestino de alguna manera es un segundo cerebro. Entonces, esa comunicación neuroendocrina es crucial. Hay un sistema neuroinmune, o sea, comunicación desde el cerebro hacia el sistema inmunológico. Y el órgano de mayor extensión es el intestino. ¿Sabías eso? De tal manera que si extendiéramos a un grosor de una célula todo el intestino, cubriríamos casi la superficie de una cancha de tenis. Es tan grande esa. Y allí es donde existe, por esa gran extensión, la mayor cantidad de sistema inmunológico. Por lo tanto, cuando se prescriben antibióticos con muy buena intención, atacar a gérmenes patógenos, estamos destruyendo un sinnúmero de microorganismos de la microbiota que son favorables, que nos ayudan, que son nuestros amigos. Y al no volver a sembrar flora sana, al no reponerlos, vamos a alterar de una manera terrible el sistema inmunológico intestinal. Y ese sistema inmunológico intestinal tiene una comunicación también entre todas las mucosas por medio del sistema linfático. Entonces hay una comunicación. Por eso es que muchas veces vemos a personas que se enferman de una sinusitis y van con el especialista, que se llama otorrinolaringólogo, que era un trabalenguas en aquellos tiempos que algunos no podían repetir. Pues el otorrinolaringólogo es un especialista de formación cirujano. Eso mucha gente no lo sabe. Ellos son cirujanos de base que miran de una manera especializada la nariz, el oído, la garganta. Por lo tanto, si uno tiene algún problema de la nariz, una sinusitis aguda o crónica, pues asiste al especialista, el otorrinolaringólogo, y viene el colega, lo examina, muchos con mucha tecnología, con cámaras que introducen por la nariz y miran los cornetes, la mucosa, y hacen sus diagnósticos. Algunos mandan tomografías, laboratorios, y bien, el paciente tiene una sinusitis aguda. Vamos a poner, por ejemplo,
¿Cómo lo van a tratar? Pues con desinflamatorios, no esteroideos y muchas veces esteroideos. ¿Eso qué quiere decir? Cortisona. En spray, en inhalaciones, en tabletas y también antibióticos. No puede faltar porque una sinusitis, por definición, es bacteriana. En un 80% de los casos, bacteriana. Entonces, por lo tanto, antibióticos. ¿Y qué antibiótico van a utilizar? El más potente, el de más amplio espectro, el que esté de moda en el mercado porque mata todas las bacterias habidas y por haber. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que van a resolver, con suerte, el episodio de sinusitis aguda, pero también van a destruir de una manera terrible toda la flora, toda la microbiota intestinal, porque el antibiótico no actúa localmente, actúa a nivel sistémico. Entonces las floras se van a dañar. Y viene, si es mujer, la paciente, y de pronto va a resultar con candidiasis vaginal, una hipercolonización de hongo vaginal. ¿Consecuencia de qué? De que su flora nativa fue dañada por el antibiótico. Pero si es un niño, por ejemplo, va a desarrollar un colon irritable, a veces diarrea, a veces estreñimiento. ¿Por qué? Porque toda su flora, toda su microbiota intestinal fue dañada también por el antibiótico. O lo que es peor, algunos van a desarrollar enfermedades respiratorias a repetición, amigdalitis, otitis o incluso en piel, dermatitis, todo. ¿Por qué? Porque todo está intercomunicado. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso se sabe. Eso está publicado, está en todos los libros de inmunología, si uno los leyera y los estudiara. Pero lo que pasa es de que somos formados en la universidad con un pensamiento mecanicista, con un pensamiento lineal cartesiano. ¿Qué quiere decir? De que todo lo podemos desarmar por partes, tratarlo por partes y volverlo a armar, lo cual es un error garrafal. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no es una máquina que se puede desarmar por partes y tratar por partes como un carro o como una moto. Todo lo contrario, el ser humano es un sistema que está totalmente interconectado, de tal manera que sus partes no se pueden separar y están unidas de múltiples vías unas con las otras. Y el cerebro no es la excepción. El cerebro también está intercomunicado. En el pasado se creía que el cerebro estaba protegido por la barrera hematoencefálica y que esa barrera iba a bloquear todo tipo de comunicación de los demás órganos o zonas porque era tan vital que tenía que ser preservado. Sin embargo, hoy día, estudiando lo que se llaman ratones libres de gérmenes, germen free, esos ratones de laboratorio creados para hacer estudios, se ha visto que es algo falso, porque la barrera hematoencefálica cumple su función para parásitos, para bacterias patógenas que nos van a hacer daño, pero para toda la microbiota sana no. Y hay neurotransmisores, y hay conexiones directas por medio de un nervio que se llama el nervio vago, y también hay sustancias que van a trasladarse de un lado para el otro. Hay una sustancia muy importante que se menciona y que está de moda, que es la serotonina. Y la serotonina tiene que ver con el estado de ánimo, específicamente con la depresión. De tal manera que vemos mucha gente deprimida allá afuera y piensa que está deprimida porque se le murió un ser querido, que no es para menos. Eso se llama duelo bloqueado, que lo manejamos mucho en la psicosomática clínica, allá en la clínica. Por cierto, está muy cerca ya el taller vivencial con Salomón Selam, que se va a desarrollar en Atitlán, con los bellos paisajes del lago de Atitlán, en un hotel que está a la orilla del lago. Vamos a trabajar, no un seminario como lo hemos venido haciendo, donde se tocan temas teóricos, sino va a ser un taller vivencial. ¿Cuál es la diferencia? Que en un seminario, ya lo dije, se tratan temas y se estudian muy bien detalladamente, de tal manera que uno sale con una herramienta que la puede aplicar en sus pacientes. Pero un taller vivencial, como la palabra lo dice, es para trabajar de una manera personal el tema que uno quiera trabajar. Puede ser un estreñimiento, puede ser un duelo, puede ser un dolor de cabeza, puede ser un problema para concentrarse, el tema que uno quiera, con todas las herramientas que Salomón nos va a enseñar para trabajar. Temas de relajación, temas del camino del tiempo, se llama una técnica muy especial, la técnica de Jacobson. En fin, yo ya fui a un taller y uno sale no solo beneficiado en lo personal, porque hay un antes y un después de un taller, sino también con herramientas que uno ya logró experimentar en carne propia para poder trabajarlas ya en pacientes si uno es un terapeuta. Bueno, ese taller vivencial
se va a llevar a cabo en abril. En el mes de abril, me parece que 18 de abril, consulten nuestras redes sociales IMC Cabrera Mancio, en donde están publicadas, incluso en el material que hoy compartimos. Hoy los invito a solicitarlo a través de nuestro WhatsApp 5511-9890 con la palabra contenido. Ya algunos ya lo están pidiendo, ya está en nuestro Facebook también. Ahorita que usted mencionaba esto, nosotros aquí hablamos mucho de cuestiones de las emociones, la depresión a veces ni siquiera es el tema, pero sale en alguna de las preguntas. Siempre. Hábleme de esta parte, ya que usted hablaba ahorita de la psicosomática, porque quizás hemos creído, como usted decía, por mucho tiempo que siempre va relacionado con una situación específica externa que nos está pasando. Pero los pacientes que ya tienen un diagnóstico adecuado, no es de que uno solito dijo que tiene depresión, sino que le han hecho sus estudios, va con expertos y llegan a la conclusión, en este momento está con el diagnóstico oficial de depresión. Hay muchas cosas alrededor de la depresión, pero una de las que también se menciona es todo un cambio en la alimentación. Total. Y en el estilo de vida. Entonces ahí nos sale a relucir que sí hay mucha relación, aunque pensábamos, sí hay que hacer todos los demás cambios externos, como el ejercicio, como que quizás va a bajar su nivel de estrés, o trabaja 20 horas y ahora va a tener que trabajar las 8 que eran. O sea, obviamente hay muchos otros cambios, pero sí sale a relucir siempre esta parte, y a veces hemos pensado que eso no tiene nada que ver. Sí, el grave problema es que en pleno siglo XXI seguimos trabajando en un paradigma antiguo, claro, que yo lo mencioné, que es el paradigma cartesiano. René Descartes era un famoso matemático francés, y él fue el que habló por primera vez de cómo se interrelacionan los diferentes sucesos y pues en el cuerpo los órganos de manera mecánica y de manera lineal, y todavía existe aquello de A más B es igual a C. Amígdala, microbio, amigdalitis, igual antibiótico. Es una forma muy simple, muy lineal, muy cartesiana de analizar un caso. Pero en el nuevo paradigma ya no es así. Ya no se habla de mecanicismo, ya no se habla de manera lineal, sino que se habla de manera integrativa. ¿Por qué? Porque el ser humano, ya lo dije, es un sistema. No es un mecanismo de relojería que se pueda tratar por partes. Al ser sistema, se debe incluir necesariamente la parte emocional. Entonces, sí, estoy de acuerdo en hablar de la depresión, de la ansiedad, de los problemas de pareja, de los problemas de valores, de los duelos bloqueados, etcétera, de todo lo que hablan mis compañeros aquí pues, todos los días. Sí, y que hay técnicas para trabajar todo eso, sí. Pero definitivamente no podemos soslayar, o sea, hacer a un lado toda esta ciencia que estoy platicando hoy, que está comprobada desde hace varios años y que no es una especulación. ¿Por qué? Por ejemplo, hay estudios, y voy a mencionar de nuevo los famosos ratones libres de gérmenes, en donde alteran a través de tratamientos antibióticos su flora o su microbiota intestinal, y los ratones empiezan a experimentar conductas depresivas o conductas ansiosas, y lo que es peor, se lo transmiten a su descendencia. O sea que la microbiota también se puede transmitir a la descendencia. Entonces son personas, ya aplicándolo a las personas, que prácticamente van a nacer deprimidas, o que le dicen, mire usted, ¿de cuándo siente usted la depresión? Claro. De toda la vida. Claro, es una tendencia que lo ha visto a lo largo de toda de la su vida. vida. Es una constitución. Okay. Eso se llama depresión endógena. O también gente que es hiperactiva. Hoy tenía yo a un paciente y le preguntó, mire usted, ¿y desde cuándo está así tan nervioso? Porque él está que se para, que se sienta. Y su mujer lo regaña porque dice, estate quieto, ya estás alterando a la gente. Es una persona hiperansiosa, ¿verdad? No se puede estar quieto, duerme 5 horas, imagínate. Y digo, mire usted, ¿desde cuándo? Toda la vida, desde chiquito. Era la persona que tiraba los papeles a los niños en la clase, que se burlaba, que les jalaba la silla. Terribles, los niños problema. Desde pequeño, o sea que tienen también problemas de ansiedad, de concentración, y eso viene ¿de dónde? De la microbiota. Entonces se está especulando hoy día de que todos estos hallazgos que estoy mencionando a nivel de laboratorio, a nivel de estudios clínicos también recientes, a nivel de experimentación abundante, puede repercutir de manera positiva en los tratamientos. Entonces se está hablando hoy día que podemos, por ejemplo, investigar a las personas que tienen tendencia familiar a hacer Parkinson, a hacer Alzheimer, poderlos testar con biomarcadores antes y empezarlos a tratar con bacterias. Eso se llama terapia microbiológica, y de hecho existe.
y en la clínica del instituto trabajamos de hace varios años con terapia microbiológica. Este tipo de medicamentos ya están a la venta en nuestro país, tienen registro como cualquier medicamento. Son medicamentos que se han investigado por más de 50 años en Alemania, por la casa Symbio. Hay un sinnúmero de recursos para trabajar no solo alergias, por ejemplo, problemas de candidiasis crónicas, problemas de depresión, va muy bien combinándolo con homeopatía, con flores de Bach, va muy muy bien. Entonces cuando trabajamos en la microbiota, cuando volvemos a sembrar microorganismos saludables, esos problemas de estrés, de hiperactividad, de ansiedad, de depresión que estamos hablando, se mejoran. Hay un estudio muy precioso sobre Parkinson, en donde también se mejoran los pacientes en cuanto a síntomas como el dolor, en pacientes de Parkinson con estreñimiento, con depresión, y también cabe la posibilidad de influir positivamente en los síntomas motores, en la espasticidad, en los movimientos repetitivos del Parkinson. También a nivel del Alzheimer. Hace algún tiempo hablé del deterioro cognitivo, que es una patología, que es una entidad que está entre el deterioro per se de la vejez, en donde la persona se pone un poquito más lenta, que le cuesta recordar algunas caras o nombres o situaciones que acaba de hacer. Más bien es una memoria inmediata: ¿dónde dejé las llaves? Yo las tenía aquí, cosas así, o a qué venía, o no me acuerdo del nombre de este artista, era aquel que era uno de los más famosos, James Bond, el canchito, ¿cómo se llamaba? Roger Moore, ¿verdad? Pero la gente no se le viene el nombre. Claro. Lo tiene en la mente, pero eso no. puede ser un deterioro natural cognitivo de la edad. Que ya lo estamos viviendo todo. Y que se puede trabajar muy bien con ejercicios, porque la mente es un músculo. Claro. Y se puede trabajar muy bien con sopa de letras, ¿verdad? Con crucigramas, o con leer mucho, con leer de diversos temas, con no estar todo el día en la televisión viendo series. No estoy en contra de las series, hay unas fabulosas. Claro. Por ejemplo, acaba de haber una histórica, nunca me había llamado la atención las series históricas, y sin embargo me quedé muy interesado cuando vi la caída de Constantinopla en manos del sultán Mehmed, que tenía tan solo 21 años. Interesantísimo. Bueno, me ayudó, aprendí de historia, y creo que no es malo. Pero cuando ya pasamos 2 horas diarias, 3 horas diarias, todo el fin de semana frente a la televisión, viendo las series, pues eso ya no está muy bueno, porque no estamos dando la oportunidad al cerebro de ejercitarse como cualquier músculo. Ya no estamos leyendo, ya no estamos interactuando socialmente con los demás, que también se ha estudiado mucho, que tiene que ver en parte con el deterioro neurocognitivo. En fin, es tan vasto el tema de hoy que tiene que ver con todo. Hablamos de una cosa y paramos hablando de la otra. Pero aterrizando, sí hay una relación directa entre la salud de la microbiota intestinal, gastrointestinal, y la parte emocional, definitivamente. Yo le quería preguntar, usted mencionó ahorita los antibióticos, el que nos automedicamos, el que, por ejemplo, usted me recetó a mí hace 3 años unas pastillas, y otra vez me vuelvo a sentir así. Digo yo, ¿para qué voy con el doctor? Solo las compro y ya sé cómo me las tomé y me cayeron tan bien que yo sé que me voy a volver a curar. Hacemos mucho eso. Esa sería una de las causas donde perjudicamos nuestra microbiota. ¿Hay otras causas o esa sería como la principal? No, es una de las causas, la automedicación, pero también la dieta. Una dieta inadecuada, por ejemplo, una dieta con exceso de carbohidratos, todo lo que se llama el índice glicémico alto, que eso está a la orden del día, la comida chatarra, junk food, eso es típico. Okay. Las grasas, vieras que se le han satanizado, yo pienso de manera injustificada, porque las grasas eran parte de la dieta promedio americana hace 50 años, y las personas eran más sanas, eran más delgadas, bueno, caminaban también, y también se ejercitaban de otra manera. Lo que estaba hablando yo, había más interrelación social, bueno, era otro mundo. Y por eso, cuando la industria alimenticia empezó a favorecer la fabricación y la distribución de alimentos hipercalóricos, y principalmente de carbohidratos vacíos, de carbohidratos industrializados, refinados,
y se comenzó a hablar mal de las grasas, a satanizar las grasas, las personas prefirieron las comidas light, sin grasa, pero con un montón de químicos, de preservantes y también de endulcorantes, aunque no sean de azúcar, químicos, que empezaron a afectar de una manera impresionante también el cerebro de las personas y su salud, influyendo en el sistema inmunológico. Se dispararon las alergias de una manera insospechada como nunca antes, se dispararon los reflujos, no digamos la obesidad, que es una pandemia. En México es número 1 en obesidad infantil y estamos muy cerca de México, y todo eso a partir del cambio dietético. Cuando hubo intereses económicos detrás de las grandes industrias alimenticias para hablar mal de las grasas. Pero hoy día se está retomando el tema y ya hablamos un poquito de eso, y dejé en el tintero del deterioro cognitivo leve, porque no es lo mismo un deterioro natural por la edad, que son ciertos olvidos, pero que uno se desenvuelve normalmente, que uno va, viene, que va al banco, que hace sus mandados, y que hay pequeños lapsus de memoria, pero que se pueden corregir porque uno rápido echa mano de otras palabras que sustituyen la que quería buscar, y uno mantiene una conversación hilada, coherente. Pero aparte está el deterioro cognitivo leve, que es un grado más allá, en donde la persona ya tiene ciertos problemas para desenvolverse, en que por ejemplo se puso un calcetín de un color y uno de otro, o un zapato de un color y uno de otro, o que le cuesta un poco cuando va al baño en sus hábitos de higiene, o que deja de practicar la higiene y se ve descuidado, o que ya le cuesta hacer ciertos mandados y tiene temor de ir porque se desubica, y cuando empieza a perder la independencia, eso ya se llama deterioro cognitivo leve, y que le puede afectar también los cambios de humor, depresivo, triste, o también ansioso o cascarrabias. Si se hace un diagnóstico en ese momento y si se trata de una manera adecuada con terapia microbiológica, que es lo que estamos hablando hoy, vamos a entrar ahora un poco más del tema, y también se le cambia la dieta y se favorece el consumo de ácidos grasos de cadena corta, que son los omega 3 en altas cantidades, la persona puede parar el deterioro cognitivo en el peor de los casos, y en el mejor de los casos puede regresar un paso antes y tener una vida normal. Pero cuando la persona ya sobrepasa el deterioro cognitivo leve, cae nada más y nada menos con el Alzheimer, que es la peor de las demencias que existe y que afecta de una manera irreversible a la persona, y no solo a la persona, a todo su grupo familiar. Es triste. Pues se está hablando hoy día de cómo a través de una microbiota sana se pueden tratar enfermedades como la esclerosis múltiple, como el Parkinson, como el Alzheimer, no digamos todo tipo de alergias, y también de enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis, un montón de situaciones que se pueden trabajar con microorganismos sanos, estudiados en el laboratorio, que van a favorecer la microbiota alterada por hábitos alimenticios, el estrés también, el exceso de adrenalina, el exceso de cortisol que se produce cuando una persona está sometida a un estrés crónico, que se llama el distrés, ya hablamos de eso, también va a favorecer una alteración completamente de la microbiota intestinal. Entonces hay que trabajar el estrés, hay que trabajar la alimentación, y no hay que automedicarse. Claro. Aunque ahora, según entiendo, ya no venden antibióticos sin receta, que es un gran paso, pero todavía se consiguen, como dicen ahí en el mercado negro, Claro. pero no se deberían de automedicar. Claro. Número 1. Y número 2, después de un tratamiento antibiótico, se debe necesariamente de trabajar con probióticos, que son microorganismos sanos, ya lo mencioné yo, que van a implementar una salud, una regeneración de todo el ámbito de la microbiota intestinal. Hábleme un poco de los probióticos. Veo por aquí varias preguntas, síganlas enviando al 55 11 98 90, que es nuestro WhatsApp, después se las vamos a hacer al doctor. Pero una pregunta generalizada de los probióticos es: ¿por cuánto tiempo? ¿Cuáles son los adecuados? Porque hay muchas formas, muchos números, menciona alguien por aquí. Quizás nos falta conocer un poquito más para poder decir, bueno, esta podría ser una buena opción para mí. ¿De qué depende? ¿Qué probiótico es el que tengo que utilizar? ¿O qué sí tengo que ver y qué no? Hay muchos de venta ya
se podría decir, libre. Claro. Entonces nos podemos confundir un poco porque Sí. como están ahí en nuestro acceso, pues uno dice, pues yo me llevo estos, algo me tienen que hacer, pero quizás no es el adecuado para mí. ¿Cómo Así sabemos es. todo esto? Explíquenos. Yo quisiera hablar un poquito, ya que tocaste el tema, para ir avanzando, porque nos detuvimos en el tema interminable de la microbiota y las conexiones con el cerebro, que son tema de nosotros los médicos. La historia de los probióticos, porque eso no es nuevo. Eso es de siglos atrás, que se conoce esa existencia de esos microorganismos que pueden ejercer un efecto beneficioso en nuestra salud. Incluso, yo recuerdo que leí sobre las referencias en el Antiguo Testamento, sobre el consumo de leche agria. Incluso también leí un poco sobre la historia romana, nada menos el historiador romano Plinio. Él recomendaba la administración de leches fermentadas para el tratamiento de gastroenteritis. Pero también, más adelante, en el siglo XIX, ya surgen los primeros estudios con alguna evidencia científica, con bases. Miren, hace más de 100 años pues prácticamente que se está estudiando eso y que se profundizó en el estudio de los microorganismos que eran benéficos. Pero dentro de esos estudios se destaca fundamentalmente un científico ruso que se llamaba Metnikov, y él trabajaba en el Instituto Pasteur de París, y él estudió sobre los efectos beneficiosos de ciertas bacterias que se podían consumir en forma de leches fermentadas. Él empezó a hablar de los lactobacilos, que es un nombre muy común que todos hemos conocido, la mayoría, y cómo estos lactobacilos, al ingerirse de cierta manera y en cierta proporción, podían desplazar toxinas que producían microorganismos de putrefacción en el tracto gastrointestinal, y de esa manera promover la salud intestinal y prolongar la vida. También recuerdo que en 1930 Minoru Shirota, que es un japonés, aisló en heces humanas, fíjate, una cepa también de lactobacillus que se llamó Lactobacillus casei. Incluso se los venden también los casei, que cultivó en medios lácteos para producir una bebida con probióticos muy prometedora. Y en fin, la historia continúa, pero desde los 70s, 80s, yo hablé en Alemania, se empezó a estudiar otro tipo de cepas bacterianas, como la E. coli, pero una E. coli no la que produce enfermedad, como la infección urinaria, sino una E. coli estudiada en el laboratorio. Es una cepa muy específica que viene a ser benéfica cuando se administra atenuada a ciertos pacientes. Bien, entonces ya que hablé un poquito de historia, yo quiero hablar de los beneficios de los probióticos. Uno de los más importantes beneficios de los probióticos es en la diarrea, tanto en la prevención como en el tratamiento de la diarrea, que es una diarrea que es secundaria a una alteración de la flora o de la microbiota fecal provocada por antibióticos. Eso es muy frecuente, que después de los antibióticos el paciente se queda flojo y consulta a mi doctor. Yo ya tengo 2 semanas, 3 semanas de que me dieron un antibiótico bien fuerte que, hablando en chapín, me hizo pedazos del estómago. Yo me curé de la sinusitis. Hoy sí le di duro a mis compañeros otorrinos. Pero mire, yo no estoy bien, yo no estoy obrando bien, me dicen mis pacientes. Entonces allí es donde tiene cabida un tratamiento con probióticos, que ya están probados. Yo lo mencioné en la historia, que tienen beneficios muy benéficos en episodios diarreicos de este tipo. Pero también cuando hay un tipo de diarreas de origen viral, donde no es el tratamiento del antibiótico y que tristemente les dan antibiótico y no necesitan, porque no hacen estudios, porque no hacen bien el diagnóstico, es un rotavirus, por ejemplo, que no es de antibiótico. El tratamiento de hidratación, que es muy importante, de soporte de hidratación, porque el mismo cuerpo autolimita el virus, va a favorecerse con el uso de probióticos, porque se va a limitar el daño a la superficie de la mucosa y se va a cortar el tiempo de curación de diarreas virales. Eso está probadísimo. Por lo tanto, mis amigos pediatras que me escuchan, si incluyeran los tratamientos probióticos conjuntamente en diarreas virales, podrían mejorar muchísimo a sus pacientes. También se utilizan los probióticos para refuerzo del sistema inmunológico. El consumo de probióticos es muy beneficioso. En problemas de alergias, por ejemplo, lo utilizo muchísimo. En problemas de enfermedades
autoinmunes como lupus, como artritis reumatoidea, son muy benéficos, y en algunos ciertos casos de cánceres también se puede utilizar el tratamiento con probióticos, pero no es, como tú lo mencionaste, cualquier probiótico que me van a vender en cualquier esquina. Tienen que ser seleccionados, tienen que tener ciertas normas de fabricación de calidad, tienen que garantizar que un número importante de lo que dice en la caja, en la etiqueta, realmente lleguen al intestino y se siembren allí. Y esto no va a ocurrir, lamentablemente, en la mayoría de los casos, porque la venta es simplemente con un deseo mercantilista y no necesariamente de favorecer al paciente. ¿Por qué? Porque conjuntamente con los probióticos tenemos que dar prebióticos. ¿Y cuáles son los prebióticos? Son medicamentos a base de sustancias favorables para los probióticos, para que estos se siembren. ¿Cuál es una de las fibras más importantes? La inulina. Y pues también hay cierto tipo de almidón, el almidón tipo 3, que son prebióticos estudiados, que cuando uno los ingiere conjuntamente con el probiótico, eso va a ser un efecto bomba, como dicen mis pacientes. Doctor, yo quiero que me dé un medicamento bomba. O sea, que me cure de verdad. Todo. ¿Pero esto por cuánto tiempo? También, no es para toda la vida. Durante el tiempo en que duren los síntomas y una semana después. Entonces, cuando vemos que la diarrea merma, que se empieza a normalizar los hábitos defecatorios del paciente, entonces le decimos, mire, tome una semana más y ahí lo suspende. Igualmente, pacientes que vienen con rinitis a repetición, que es una alergia, o que vienen acompañados también de conjuntivitis, que casi siempre se combinan, especialmente por los pólenes. En la época de polinización, la gente tiene coriza, rinitis, conjuntivitis. También acompañamos los probióticos y prebióticos con elementos de la homeopatía, con cambios de alimenticios, con la bioresonancia, que es otro tema que hablaremos o ya hablamos también, que voy a retomar temas antiguos porque hay cosas nuevas. Entonces vemos cómo el paciente regresa al mes, a los 40 días, y le pregunto, mire, ¿cómo se siente? Doctor, estoy mejor en un 50%. Okay. Yo le digo, mire, yo que necesito objetividad, digamos de 1 a 10. 10 cuando viene usted así florido, con todos los síntomas a tope. ¿Cómo se siente hoy? En un 5, en un 6, doctor. Qué bueno, estamos mejorando. Entonces estamos sobre la misma línea y simplemente les animamos a mantener la alimentación, a continuar con el tratamiento. A veces hacemos un cambio mínimo y los volvemos a citar 3 semanas, 4 semanas después. ¿Cómo se siente? 80% mejor, doctor. Bueno, entonces ahí le decimos, vamos a hacer un cambio, vamos a cambiar los probióticos por otro tipo, porque hay diferentes tipos de probióticos. Algunos que se usan en una etapa aguda, otros que se manejan en una etapa de crónica, otros que se manejan en una etapa de mantenimiento y de curación. Todo eso va cambiando conforme el paciente me va retroalimentando con su evolución. El sistema inmunológico es fundamental. Yo ya dije que gran parte del sistema inmunológico, un 80%, está en el intestino. El intestino es un órgano inmune. Ahí hay placas de Peyer, ahí hay un sinnúmero de elementos que tienen comunicación, eso se llama homing, entre todas las mucosas y que son parte crucial del sistema inmune. Por lo tanto, los niños alérgicos, los niños que presentan infecciones a repetición, que han sido tratados con exceso de antibióticos una y otra vez, por lo general tienden a tener problemas en toda su microbiota y tienden a tener problemas en su sistema inmune. Entonces es un niño que se cura 2 semanas y que a la 3ª semana recae. Y están las clínicas atestadas de niños, vuelve a recaer. Pero doctor, ¿por qué recae mi niño? Si yo ya le di todos los medicamentos que usted me dijo, ya lo tengo cundido de esteroides, doctor, yo lo cuido, que no se junten con los niños enfermos, yo le hago todo lo que me dice y vuelve a recaer. ¿Por qué? Porque tiene un sistema inmunológico dañado, por tanto antibiótico, por tanto esteroide, por tanta sustancia supresiva. No estoy en contra de eso, yo soy médico académico de la universidad y estoy claro que los antibióticos fue un avance importantísimo en la historia de la medicina, desde Fleming, que fue quien creó el primer antibiótico, del Penicillium notatum, que es la primera penicilina. Bendecimos a Fleming en donde esté, pero que hoy por hoy se le ha dado un uso indiscriminado a los antibióticos, como nunca. Yo recuerdo muy bien, ya lo he contado aquí, en mi época
de estudiante, pues había un antibiótico que solo lo usaban los infectólogos. Era un antibiótico de altísimo poder, una bomba para tratar enfermedades de difícil manejo, infecciones terribles de gérmenes hospitalarios, y los pacientes se curaban con el antibiótico. No lo voy a mencionar porque aquí no decimos marcas, pero miren lo que pasó. Años después se perdió la patente de la compañía original que desarrolló ese antibiótico inyectable, que es una cefalosporina, o sea, un antibiótico relacionado con las penicilinas. ¿Y qué pasó? Se comenzó a vender de manera popular, indiscriminada en las farmacias. Para cualquier infección urinaria sencilla, ese antibiótico. Una inyección cada 24 horas por 5 días. Para cualquier intoxicación alimenticia, ese antibiótico. Para cualquier sinusitis, ese antibiótico. E incluso se llegó al colmo, porque se abarató mucho su costo, porque se volvió un antibiótico genérico después de que era un super antibiótico. Se empezó a utilizar de manera profiláctica en las salas de operaciones y se sigue utilizando. Se va a hacer una cesárea electiva. Doctor, ¿va a usar antibiótico profiláctico? Sí. ¿Cuál tiene en el paquete? Tal cefalosporina. Póngala. Ese mismo antibiótico. Tú sabes que es profiláctico, o sea, preventivo. Ya ni siquiera porque había una infección. ¿Y qué pasó? Que lamentablemente se creó una gran resistencia a ese antibiótico y ya nunca más volvió a ser efectivo contra los gérmenes peligrosos. Y es más, ha destruido flora de muchos pacientes cuando se usa de esa manera. Y esos pacientes más adelante resultan con alergias y con infecciones a repetición que no se curan. Y cada vez más antibióticos, más poderosos. Y la carrera de los microorganismos con los antibióticos la estamos perdiendo. Por eso hay un incremento de resistencia antibiótica como nunca antes. Yo lo he conversado con mis amigos infectólogos, hay preocupación por eso, ya hay gente que no le hacen los antibióticos. Y es por ese mal uso que se le ha dado y se le sigue dando. No hay conciencia. Cuando yo llegue un día a hacer las operaciones, ¿va a usar antibiótico profiláctico? Sí voy a usar. Tal cual, no señorita, no es. Yo voy a usar una cefalosporina de primera generación porque está escrito que se puede usar profiláctico. Y todos se sorprenden. ¿Y por qué, doctor? Pues porque leo, porque estudio, porque estoy consciente que yo no voy a ser parte de toda esa guerra indiscriminada contra las bacterias que está causando más daño que beneficio. Bueno, ya lo mencioné, alergias, un montón, a raudales las alergias en la clínica. Ya dije por qué. Y aquí tiene cabida los probióticos, tiene muchos efectos, tanto en el tratamiento como en la prevención. Alergias alimenticias, dermatitis atópicas, rinitis. ¿Y cómo actúan los probióticos? Disminuyendo la inflamación, mejorando toda la mucosa intestinal que está permeable, devolviendo la fuerza, el poder al sistema inmunológico. También el estreñimiento, no digamos, en el síndrome del intestino irritable, también. En muchas patologías frecuentísimas en las clínicas, los probióticos tienen que ser número 1. Nos vamos con algunas preguntas, ¿le parece? Yes, está bien. Tengo varias por aquí. Dice la primera, ¿qué opina el doctor sobre el trasplante de heces fecales? Esa es una herramienta excelente, pero que no se debe de utilizar de manera general, en casos específicos. De hecho, en Alemania existe en esta compañía Symbio que mencioné un tratamiento individualizado con heces. Entonces el tratante manda una muestra de heces del paciente que tiene alergias que no logra controlar ni con los probióticos. Y en el laboratorio preparan una vacuna especializada de esas heces del paciente. Y entonces el paciente se toma, claro, en una forma de vacuna oral, las bacterias que aíslan y el paciente se mejora. Entonces el trasplante de heces se ha usado muy poco, se usa desde hace mucho tiempo. Es un gran recurso, específicamente en colitis intratables, que han tenido un sinnúmero de tratamientos, esteroides de todo tipo, antibióticos. Entonces el implante de heces es un recurso salvador. Yo estoy a favor, pero no su uso indiscriminado. Ok, muy buenas tardes, felicidades por el programa, está muy interesante. ¿Qué puedo hacer con mi niña de 7 años que ella se la pasa con gripes, tos, no le hace ningún antihistamínico, toma antialérgicos, vitamina C y otros, pero nada?
Ahorita lleva 3 semanas con mucha mucosidad, congestión y otros dolores, 4 semanas con tos. Ella nació por cesárea, como mencionó el doctor. ¿Qué me recomienda para poderla ayudar? Indudablemente es uno de los casos que yo mencioné en la charla, en donde los niños han sido sometidos a un montón de estímulos de manera inadecuada y por eso tiene un sistema inmune débil. Y esa debilidad de su sistema inmune ha favorecido que tenga infecciones a repetición y que mantenga un estado alérgico, que es un estado inflamatorio crónico. Y eso debe tratarse de manera adecuada, no con antihistamínicos. Por lo tanto, requiere de un tratamiento integrativo a fondo para poder revertir la situación. Entonces yo les recomiendo, si tienen la oportunidad, que visite nuestras clínicas y con mucho gusto le vamos a poder apoyar. Al final de la charla, dentro de unos minutitos, vamos a mencionar los datos, las coordenadas de cómo nos puede localizar. Muy bien, muy bien. Quisiera contarle mi caso. Tengo muchísima migraña. Todo esto con relación también, como él mencionó, con la alimentación. Padezco de esto hace más o menos 4 años. Fui al neurólogo, me recetó varios medicamentos, uno tras otro, y más bien me sentía peor. Me provocó muchas náuseas, mucho reflujo, más medicamentos y nada. He estado cambiando bastante mi alimentación y ya me estoy sintiendo un poco mejor. También estoy tomando prebióticos y probióticos, como mencionó él, pero todo esto de la migraña me ha causado grandes problemas en mi vida normal, social, laboral. Tuve que dejar un trabajo en el que estuve por más de 10 años y he tenido que hacer cambios radicales. ¿Qué me recomienda? No mencionó su edad, pero quiero aprovechar para hablar un poquitito de la suplementación hormonal. Resulta que también nosotros los seres humanos pues experimentamos un declive hormonal que comienza a los 35 años y sin darnos cuenta poco a poco vamos perdiendo los niveles hormonales adecuados y entramos en un envejecimiento que se va a manifestar más claramente a partir de los 45, 50 años. Y uno de los problemas de la baja hormonal puede ser algunos síntomas como insomnio o como migraña. Habría que investigar también cómo está su sistema hormonal y de acuerdo a ello ofrecerle algún tratamiento de suplementación que indudablemente con la línea de investigación, de estudio, de tratamiento que llevo ahora, que en el caso mío, que soy ginecólogo, se llama ginecología regenerativa, estética y funcional. Estudiamos muchísimo, estamos convencidos de la importancia de la suplementación hormonal, pero de manera consciente, de manera adecuada, y tratamos de no utilizar algún tipo de hormonoterapia sintética con sustancias modificadas en el laboratorio que van a causar más daño que beneficio. Entonces, si se aboca con nosotros, podríamos recomendarle algunos otros recursos para poder superar del todo la migraña, que sí es factible tratarla, no es incurable como algunos lo dicen. Muy bien, que este tema lo vamos a platicar el otro mes, sí, ¿verdad? Así que estén pendientes siempre así del es. programa. Otra pregunta, dice, la ansiedad extrema a causa de que fui víctima de un abuso sexual infantil, ¿cree que hay solución? He probado con muchísimas cosas alternativas y tradicionales, pero todavía nada. Sí hay solución, y usted habló claramente de cuál es el origen de la ansiedad, o sea que hay un problema exógeno, directo, relación directa, casi lineal, que no me gusta mucho pensar lineal, porque dije que no soy mecanicista, pero bueno, hay una causa clarísima, sí se puede tratar, y una de las mejores herramientas para tratar ese problema es la psicosomática clínica y humanista del Dr. Selam. En nuestras clínicas tenemos un departamento especializado que se llama Clínica de Manejo del Estrés, en donde la licenciada Débora Barrios trabaja con propiedad estos temas, utilizando la herramienta de la psicosomática clínica y humanista y también utilizando los florales de Bach. Con esas dos herramientas, aunado pues a un cambio de alimentación, aunado a la terapia neural, a la bioresonancia, a todas las demás estrategias que manejamos en nuestras clínicas de medicina complementaria, podríamos darle solución a su problema, Dios mediante. Muy bien, muy bien, muy buenas tardes. Me gustaría preguntarle al invitado, ¿qué podría hacer mi hermano? Tiene un par de años tuvo muchos años comiendo comida que no era sana y ahora tiene un par, empezando a comer más sano, ¿sí? Empezó a cuidarse más y a tomar conciencia, pero lo que le sigue preocupando es que su estómago está muy grande y el resto de su cuerpo luce bastante normal. ¿Qué puede hacer, tomar o empezar a hacer, etcétera, para limpiar sus intestinos y mejorar esta parte y esta condición, ya que sí se ve exagerado el tamaño del estómago al resto del cuerpo? No luce normal. ¿Qué nos podría decir? Gracias por su ayuda.
Vean, lo primero es, ya lo dijo, tomar conciencia. Pero no es suficiente, porque uno a veces tiene problemas crónicos, y en este caso se ve por lo que da cuenta que este problema viene de tiempo atrás. Por lo tanto hay consecuencias, y estas consecuencias crónicas ya han provocado un cambio anatómico casi permanente en su anatomía, lo cual le produce un disconfort no solo a él, sino a las personas que lo rodean y lo quieren. Necesariamente va a necesitar de un apoyo, de un acompañamiento, porque uno a veces solo no puede superar problemas crónicos, se necesita de un apoyo, como lo acabo de mencionar, especializado, con conciencia, con coherencia. Entonces vamos a trabajar con varios frentes, no solo la alimentación, también la parte emocional, también lo acabo de mencionar, la terapia microbiológica, y también, por supuesto, incluso personas que se llaman personal trainer, que de acuerdo a lo que uno les indica, y yo tengo varios que trabajan conmigo, pueden apoyarlo a favorecer el tipo de ejercitación que necesita para tonificar de nuevo sus músculos rectos abdominales para reducir su abdomen. Es factible, pero todo tiene un proceso. Es una palabra importantísima. La gente come ansias, llega a la oficina, que a alguien le cayó muy bien el tratamiento y que entonces quiere que lo tratemos para curarse ya, al tas, y no es posible porque cada quien tiene su proceso, de acuerdo a su forma de ser, de acuerdo a su forma de reaccionar, de acuerdo al tiempo que tiene de estar enfermo, en fin, a un sinnúmero de factores que va a ser el tratamiento individual, la norma. Aquí no trabajamos con recetas, con vademecums, que porque al fulanito le funcionó, a que usted también no. Aquí respetamos mucho la individualidad y trabajamos de esa manera, y por eso es que los resultados pues no se hacen esperar. Muy bien, muy buena tarde. He tenido incremento de vello en todo el cuerpo y mi periodo no ha venido en más de 7 meses. Tengo 35 años, ya hice prueba y no estoy embarazada, pero no sé qué más puedo hacer. ¿Qué me recomiendan? Definitivamente aquí hay un problema de hiperandrogenismo. Eso quiere decir que hay una persistencia, hay una predominancia de androgénicos, o sea, hormonas masculinas, pero también podría ser una resistencia a la progesterona o una predominancia de los estrógenos. Eso estamos hablando de un síndrome del ovario poliquístico, muy probablemente, que es una patología bastante frecuente, caracterizada por ese hirsutismo, también por problemas de infertilidad, también por problemas de sobrepeso, que deben de tratarse de manera personal, profesional. Debe de acudir a un profesional de la ginecología para que haga un buen diagnóstico y para que le dé un tratamiento adecuado. No se puede tratar ambulatoriamente en su casa. La última pregunta dice: muy buenas tardes, excelente el programa. Me gustaría preguntarle qué puedo hacer en mi caso. Tengo blastocitis hominis, pero estoy embarazada, tengo 29 años y llevo 6 semanas de embarazo. Tengo dolor de estómago constantemente y no sé qué hacer. Gracias. Yo lo acabo de mencionar, bueno, hace casi una hora cuando arrancamos el programa. Hablamos de las diferentes terminologías, hablamos de parasitismo, de mutualismo y mencioné comensalismo. El blastocitis hominis no es un parásito, es un comensal. ¿Qué significa eso? Que vive con nosotros, que cohabita con nosotros, pero que no es patógeno, o sea que no nos va a producir ningún daño. Simplemente se aprovecha del medio que le es favorable para sobrevivir, pero no hace nada, no hace ni fu ni fa, como dice una expresión. Por lo tanto, no considero que el blastocitis hominis sea la causa de su problema, porque en todo caso, si tuviera una diarrea, pues tal vez podría ser el blastocitis, pero por lo general no es patógeno. Por lo tanto, según un examen de heces en una persona sana que no tiene ninguna sintomatología, aparece el blastocitis, no se trata. El dolor de estómago puede deberse a otra cosa. Podría ser un Campylobacter jejuni, que es el término antiguo del Helicobacter pylori, que es como mayormente lo conocemos, y entonces el tratamiento podría ser otro. Pero antes de recomendar qué hacer, lo importante, y lo repito una vez más, es un buen diagnóstico. Lo invitamos a que acuda a un profesional obstetra que tenga conocimientos del tema y que le pueda ayudar y apoyar. Muy bien. Pues doctor, muchísimas gracias por orientarnos esta tarde, aprendimos muchísimo. Para quienes quieren ponerse en contacto con el doctor Haroldo Cabrera Mancio, lo pueden hacer a través de sus redes sociales, lo encuentran como IMC Cabrera Mancio, y también pueden hacer su cita a los teléfonos 2259
2252 y al WhatsApp 5515-4471. Se los voy a repetir, 2259-3232 y el WhatsApp 5515-4471. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Judith. Hasta la próxima. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.